Hola, soy Sebastián y voy a mostrar un diagrama realizado en la aplicación Visage Modeler, la cual consiste en ayudar a un editor a poder realizar un libro junto con varios autores. ¿Ya? Eh, el modelo empieza con, bueno, el modelo contiene cuatro distintas lanes. Estas cuatro lanes pertenecen la primera a lo que sería el editor, la segunda el editorial, la tercera a los autores que ayudarán a crear el libro, y la cuarta está caracterizada por unos revisores, los cuales son dados por la editorial para poder ayudar al editor a poder tomar las decisiones acerca de los capítulos del libro. El proceso empieza acá, con el editor, el cual, en- el cual como primer punto realiza el envío de un borrador, vía borrador, y filosofía del libro. Esto es recepcionado luego por lo que sería la editorial, en donde crearemos un, un subproceso. Los subprocesos se realizarán después de terminar el diagrama principal. La siguiente parte, en este subproceso, se realiza la revisión del borrador por la editorial. Y en este proceso se tomará la decisión si el borrador se mantiene, si se toma el borrador del editor y se comienza con el proceso de contratación del editor. Si este proceso es factible, pasamos al envío de lo que sería el contrato al editor. Y el editor realiza la revisión del contrato y las modificaciones correspondientes. Y modificaciones. Luego de esto, lo que sería la editorial revisa nuevamente el contrato, viendo las modificaciones que envió, en este caso el editor, y genera un contrato definitivo devolviéndoselo al editor. Contrato definitivo. Luego de este proceso pasamos a lo que sería un subproceso. Este subproceso eh, verdaderamente es el editor el que decide si firmar o no lo que sería la recepción del contrato. ¿Ya? Aquí sería recepción del contrato. De contrato. Contrato. Y es donde también el autor tiene como su última decisión para poder firmar el contrato y poder empezar con el proceso completo de lo que sería eh, la creación de este libro.
Y por último punto, tenemos lo que sería la recepción del contrato final ya firmado por la editorial. Sería como una confirmación de contrato firmado. Esto pertenecería solamente a la primera fase de lo que sería el servicio. Su segunda fase, esto es solamente la fase de lo que sería la contratación del editor. Luego de esto iniciamos con la segunda fase, que sería ya empezar con la creación del libro. Aquí es donde el editor ocupará todo lo que la editorial le dé de apoyo para poder hacer la creación del libro. Como uno de sus primeros puntos es lo que sería el editorial. Se indica enviar una lista de los autores que pueden apoyar a el editor. Envío de lista de autores reconocidos. Estos autores son reconocidos por la editorial y por eso la misma editorial es la que envía estos al editor para que el editor pueda elegir a los autores y lo puedan apoyar dentro de lo que sería la creación del libro. Su siguiente punto es que al recepcionar esto el editor, él envía los capítulos, las peticiones de capítulo a los diferentes autores, en donde ellos decidirán si realizar o no el proyecto del libro. Petición de capítulos. Aquí voy a agregar un comentario, el cual indica que tiene que tener los temas. Aquí lo que se indica es los temas del libro, el tema, las normas por las cuales se debe regir el libro y las fechas de entrega. ¿Ya? En el siguiente proceso se ve lo que pasamos directamente a lo que son los autores. Los autores aquí recepcionan bueno, los capítulos del libro y inician el proceso de revisión del material. Si ellos se encuentran de que el material es indicado para ellos o se encuentran a gusto con el material, pueden elegir si iniciar con el proyecto del libro o rechazarlo. Revisión de material. Luego de esto se envía lo que sería los autores, en este caso, toman lo que son los capítulos del libro y ellos empiezan a crear pequeños, eh, pequeñas páginas. Ojalá se pide que sean aproximadamente 3 como mínimo, en donde puedan dar una pequeña, eh, un pequeño proceso del libro, como lo verían ellos. Esto lo recepciona luego el editor y él lo redirige directamente a lo que son los revisores de la editorial, que son una parte de la editorial, los cuales ayudan al editor a ver si lo que está recepcionando de los autores sería factible para poder crear el libro. Aquí, en este punto, se gestiona, dice redirige a revisores. Los revisores, su punto principal y casi el único punto que tienen en este proceso es apoyar en la revisión del libro. Ellos generan lo que se podría decir una propuesta y generan un informe a lo que están viendo de lo que le envían los autores o que le envía el editor para poder ayudar al editor en la elección de los capítulos y rechazar o aceptar los capítulos que vea que son necesarios, bueno, vea que son buenos para él para poder hacer la creación del libro. Sección de propuesta. Esta y generación
generar informe. Generar y se genera informe. Este informe luego llega a lo que son el autor, bueno, el editor, ¿ya? En donde el editor, en este punto, tiene que elegir si mantener o no los capítulos. Así que por ende tendremos que tener lo que sería un subproceso. Este subproceso es el análisis de informes de realizado. ¿Ya? Análisis de informes realizados. Ya el autor, bueno, el editor, al revisar estos informes puede decidir si mantener o no los capítulos que han sido recepcionados y ver si son, como había dicho antes, buenos para su libro. Luego de esto, después del análisis, se envía a los autores una carta la cual les indica si se recepciona su capítulo o se rechaza. ¿Ya? Y aquí en este punto es cuando los autores crean un capítulo completo o ellos eligen crear más de un capítulo. Y se envían y lo envían al directo a lo que sería el autor para que el autor bueno, para que el editor nuevamente lo revise y pueda generar un informe de si se mantiene o no los capítulos. Envío de capítulos completos y o más de uno. Y o más de uno. Este proceso es recepcionado por lo que sería el editor y el editor elige mantener o no. Recepción de capítulos. Y aquí por tener una decisión, la cual puede volver, como tiene dos decisiones, no se necesita generar un subproceso. Pero sí un ronda de decisiones. Esta compuerta nos da dos opciones. Una, mantener el capítulo ya realizado por el autor, el cual el editor piensa que está bien y que funcionaría para su libro. O dos, devolver el capítulo al editor, bueno, al autor, junto con algunos comentarios para que el autor pueda hacer los cambios necesarios y poder seguir con el libro. Sería un realizar capítulos con comentarios. Si la respuesta es sí, y no. Si la respuesta es sí, esto debería devolverse junto con un comentario al editor. Agregar comentario. Y pasa directo a lo que sería el editor. Aquí lo voy a ordenar un poco para que quede bien ordenado. Ya. Luego de este proceso, él vuelve a recepcionar los capítulos y sigue con la tarea que sigue por decir. Si en este caso ya el capítulo lo encuentra bueno, el editor no decide enviar comentarios ni tampoco realizar el capítulo, él pasa a lo que sería la elaboración del libro. El cual luego es enviado a lo que sería la editorial, en donde ellos imprimen el capítulo
y es regresado nuevamente. Ese libro ya terminado y impreso es regresado al editor, el cual se encarga de redireccionar la cantidad de libros que le envíen a los editores para que puedan ver el trabajo final que se ha realizado. Este sería el final del proceso, el cual terminaría en editores. Eso sería la presentación, bueno, eso sería la presentación principal, lo que sería eh, las funciones principales del diagrama. Ahora vamos a hacer la revisión de lo que serían los subprocesos. Primero empezando con la revisión de borrador. En la revisión de borrador es un proceso bien simple, el cual revisión de borrador. Borrador. Ya que tiene un inicio y que pasa directamente a lo que sería un nodo de decisión, en el cual se coloca, se acepta el borrador. Si la editorial no acepta el borrador en este punto, se pasa a un proceso el cual elimina o verdaderamente lo descarta y le coloca. Aquí es donde se le notifica, y se rechaza, rechazando, se notifica rechazando el borrador. Borrador. Y si ellos lo aceptan, se envía borrador de contrato al editor. De contrato a editor. Con este ya se puede terminar el proceso de lo que sería principalmente la contratación. Luego el editor es el que revisa lo que sería revisa el contrato y hace los cambios pertinentes, que sería el siguiente pull. Eso sería por lo menos lo que es la revisión del borrador. Luego viene la recepción del contrato, ya sería el contrato final, después de hacer las revisiones que realizó el editor. También inicia con... tiene un inicio y una decisión. Si no acepta los cambios, por decir, si él decide no firmar el contrato, eh, el editor no firma contrato, se finaliza, se cancela todo lo que sería el proceso. Y si es un sí, el editor envía el contrato firmado. Envío contrato firmado. Si sí, envío de contrato firmado. Luego viene el siguiente proceso. El siguiente subproceso era lo que era la revisión del material. Esto ya pasaba después de toda la parte de contratación. La revisión del material lo realizan lo que son los autores. Tiene un inicio, un rombo de decisión y dos procesos.
se interesa por el proyecto. Si es sí, se envía propuesta. Propuesta corta. Es enviada al editor sobre un capítulo. Propuesta corta sobre un capítulo. Y esto es enviado al editor. Si no, simplemente finaliza el pool. Y si no, simplemente se cancela. Y quedaría el último subproceso, que sería el análisis de informes realizados. Si en este se acepta la propuesta, si es sí, se enviará carta de aceptación al interesado. Eh, aceptación. Y si es no, si es no, se envía carta de rechazo. La cual es enviada a los autores. Y ese es el proceso completo de lo que sería mi diagrama, el diagrama que ha sido entregado.